La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. El artículo 23 habla sobre los grupos. En las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que establezcan el reglamento de esta ley. El artículo 28 nos habla sobre las cooperativas de servicio. Dice pues que son aquellas que se crean con el fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud. En las cooperativas de trabajo asociado, sus integrantes tienen simultáneamente la calidad de socios y trabajadores, por tanto no existe relación de dependencia. El artículo 29 nos habla sobre los socios. Nos dice pues que podrán ser socios de las cooperativas aquellas personas naturales legalmente capaces o personas jurídicas que cumplan con el vínculo común y los requisitos establecidos por el reglamento de esta ley. Se excepcionan del requisito de capacidad legal las cooperativas estudiantiles. La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin perjuicio de su posterior registro en la superintendencia, y no serán susceptibles de transferencia ni transmisión. El artículo 32 nos explica la estructura interna de las cooperativas. Las cooperativas están formadas por la Asamblea General de Socios o de Representantes, tiene un consejo de administración, un consejo de vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes se explicarán más adelante en este capítulo. Y pues la designación de los miembros se debe de cuidar de no incurrir en conflicto de intereses. El artículo 33 nos dice cómo está compuesta la Asamblea General de Socios. La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y está integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto sin considerar el monto de sus aportaciones, y podrán ser ejercidos en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa. ¿Qué significa esto? La cooperativa, cuando ingresa un nuevo socio, tiene derecho a un único voto. No es que porque fue parte de los socios fundadores o ingresó hace 5 años atrás y sus aportaciones fueron menos, tiene menos votos. No, en las cooperativas todas las personas tienen la opción de un solo voto. El artículo 34 se refiere a la Asamblea General de Representantes. Este término se da cuando en las cooperativas los socios son más de 200. Entonces aquí la Asamblea General se realiza a través de los representantes, y estos representantes deben de ser de no menor a 30 ni mayor a 100. Bueno, los representantes se eligen es en base a votación personal, ¿sí? Por forma directa y secreta de los socios. Estos se realizan unas elecciones. Entonces aquí pueden ser de forma sectorial, según con los criterios del territorio, sociales o productivos, y que estén diseñados para la cooperativa, y debe de constar en el reglamento de las elecciones de la entidad, debiendo observar que tanto la matriz como sus agencias, oficinas o sucursales estén representadas en función del número de socios con el que cuenten. Artículo 38. Consejo de Administración. Bueno, es el órgano máximo de fijación de políticas de la cooperativa. Está integrado por un mínimo de 3 y máximo de 9 vocales principales con sus respectivos suplentes. Estos se eligen por Asamblea General en votación secreta, es decir, se llevan a cabo unas elecciones, y los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el Estatuto Social.
que no debe exceder a 4 años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Artículo 40. Consejo de Vigilancia. Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e independencia de la Administración, responde a la Asamblea General. Estará integrado por un mínimo de 3 y máximo 5 vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, según el reglamento que tenga la cooperativa, ¿verdad? Y lo mismo, los vocales no pueden durar más de 4 años y pueden ser reelegidos por una sola vez. El gerente, el artículo 45. El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, siendo de libre designación y remoción por parte del Consejo de Administración, y será responsable de la gestión y de su administración integral de conformidad con esta ley, su reglamento y el estatuto social de la cooperativa. Solamente en las cooperativas de ahorro y crédito, determinadas y aprobadas por la superintendencia, este requisito, quien califica al gerente es por parte de la superintendencia. Viene la fusión, escisión, disolución, liquidación y reactivación. El artículo 56 se refiere a la fusión y escisión. Las cooperativas de la misma clase podrán fusionarse o excindirse por decisión de las 2/3 partes de los socios o representantes, previa aprobación de la superintendencia. La expresión de voluntad por escrito de los socios que no estuvieran de acuerdo con la fusión o escisión se considerará como una solicitud de retiro voluntario y dará derecho a la liquidación de los haberes. El artículo 57 menciona la disolución. Las cooperativas podrán disolverse por las siguientes causas. La primera sería por el vencimiento del plazo de duración establecido en el estatuto. Es decir, al momento que se formó la cooperativa, cuántos años de vida puso para la misma. B. Cuando haya cumplido con sus objetos para los cuales se constituyeron por una sentencia judicial ejecutoriada. D. Por una decisión voluntaria de la Asamblea General expresada con el voto secreto de 2/3 partes de sus integrantes. Literal E. Por una resolución de la superintendencia bajo los siguientes casos. Primero, porque se haya ido en contra de la ley, de su reglamento o de sus estatutos sociales, ponga en riesgo la existencia y cause graves perjuicios a los intereses de sus socios o de terceros. Segundo, que exista un deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la organización o la continuidad en sus operaciones o actividades. Tercero, la inactividad económica o social por más de 2 años. Cuarto, por la incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo para el cual fue creada. Por una disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo legal establecido, por una suspensión de pagos en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y las demás que consten en esta ley, en su reglamento o en el estatuto social de la cooperativa. Artículo 59. La reactivación. La superintendencia podrá resolver la reactivación de una cooperativa que se encontrare en el proceso de liquidación, siempre que se hubiera superado las causas que motivaron su disolución y cuando se cumplan los requisitos previstos en esta ley y su reglamento. El artículo 60 menciona la liquidación, salvo en los casos de fusión y escisión. Una vez disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación, la cual consiste en la extinción de las obligaciones de la organización y demás actividades relacionadas con el cierre, para cuyo efecto la cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social las palabras en liquidación.
Continuamos con el reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Vamos al artículo 2, que menciona la Asamblea Constitutiva. Para constituir una de las organizaciones sujetas a la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes en forma expresa manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán a sus directivos, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Este reglamento y sus estatutos de la organización a constituirse, considerando lo siguiente. En las organizaciones comunitarias solamente se requiere un representante legal. En asociaciones se necesita un administrador, un presidente, un secretario, una junta directiva y una junta de vigilancia. Y en las cooperativas, las figuras son el gerente, consejo de administración y de vigilancia, con sus respectivos presidentes y secretarios. Quien ostente la calidad de representante legal de la organización a constituirse se encargará de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de la personalidad jurídica ante la superintendencia. Las organizaciones dentro del sector cooperativo. ¿Cuál? La organización interna de la Asamblea General. El artículo 28. Asamblea General. La Asamblea General es el órgano de gobierno de una cooperativa y sus decisiones, que obligan a los directivos, administradores y socios, siempre que estas decisiones no vayan en contra de la ley, a dicho reglamento o al estatuto social de la cooperativa. ¿Cuáles son las atribuciones y deberes de la Asamblea General? Son atribuciones y deberes de la Asamblea General los siguientes. Primero, ellos tienen que aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones. Son los encargados de elegir a los miembros de los consejos de administración y vigilancia. Tienen todo el poder para remover a algún miembro de los consejos de administración, vigilancia y al gerente, siempre y cuando sea con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes. Ellos escogen al auditor interno y externo de una terna de candidatos que van a presentar el Consejo de Vigilancia. También aprueban y rechazan los estados financieros y los informes de los consejos y de gerencia. El rechazo de los informes de gestión implica automáticamente la remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea. Sexto, deben de conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por el Consejo de Administración. Séptimo, son los encargados de autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponde según el estatuto social o el reglamento interno. Siendo la enajenación de bienes al hecho de vender cualquier activo a largo plazo que se ha venido depreciando durante su vida operativa, tales como equipos de producción o edificaciones. ¿Okay? También son responsables de la contratación de bienes o servicios y estos montos pues están relacionados según lo que diga el estatuto social o el reglamento interno. También conocen y resuelven los informes de la auditoría interna y externa. Noveno, deciden la distribución de los excedentes. Recuerden pues que las cooperativas no tienen fin de lucro, así que acá no existe el término de utilidades. Y los excedentes se tienen que distribuir según lo que diga la ley, este reglamento y el estatuto social. También resuelven las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos internos en la institución.